el enunciado nos dice: debemos hallar la ecuación de un plano que pasa por el punto A y el punto B y es paralelo a la recta R. Razonamiento: vamos a intentar siempre proceder de la misma forma. Si somos capaces de encontrar un punto contenido en dicho plano, evidentemente me dan dos, voy a tomar por ejemplo el punto A. Y si somos capaces de encontrar un vector perpendicular al plano, de forma casi inmediata vamos a hallar la ecuación de dicho plano. Vamos a analizar el enunciado del problema. Tenemos un plano, supuestamente el que voy a dibujar en la lámina, y me dicen que en ese plano hay dos puntos contenidos, concretamente el punto A y el punto B, supuestamente en esa posición. Me dicen que hay una recta, voy a suponer que es esta, que es paralela a dicho plano. Extraordinariamente sencillo. Ya tenemos el punto conocido. ¿Cómo podemos hallar un vector perpendicular al plano? Repito, razonamiento muy sencillo. Ya tenemos un vector. Si uno el punto A con el punto B, tenemos el vector AB. Y ese vector en concreto va a tener de coordenadas o componentes, restamos final menos origen, restamos B menos A, menos 2 menos 1 menos 3, 5 menos 3, 2, 0 menos 2, valor menos 2. Voy a intentar localizar otro vector director del plano. Si yo tomara un vector director de la recta R, sencillo, los coeficientes del parámetro, menos 1, 1, menos 3, vector director de la recta R. Vamos a suponer que ese vector director concretamente es este que estoy dibujando. Recordemos un detalle. Como la recta y el plano son paralelos, si yo por equipolencia ese vector director de la recta, por equipolencia lo traslado a esa posición, es evidente que esos dos vectores son equipolentes. Ese vector director ahora está contenido en el plano. Como la recta era paralelo al plano, lo traslado al plano en esa posición. Conocidos dos vectores contenidos en el plano que tienen distinta dirección, para hallar un vector perpendicular, producto vectorial de dichos vectores. El producto vectorial del vector AB por ese vector director de la recta nos va a dar nuestro vector perpendicular a esos vectores, que a su vez es perpendicular al plano. El problema se limita al cálculo del producto vectorial de esos dos vectores. Recordad, el producto vectorial no es conmutativo. Si en vez de multiplicar AB por VR, multiplico VR por AB, vamos a obtener de la misma forma un vector perpendicular. En un caso va a tener un sentido, en el otro caso tendría sentido contrario, pero en ambos casos dichos vectores son perpendiculares al plano. Efectuamos el producto vectorial. Vectores de la base supuestamente IJK. Coordenadas o componentes del primer vector, menos 3, 2 menos 2. Coordenadas o componentes del otro vector, menos 1, 1 menos 3. Y procedemos a desarrollar, por ejemplo, por Sarrus. Diagonal principal, menos 6 veces el valor de I, menos 3 veces el valor de K y 2 veces el valor de J. Secundaria, menos 2 veces el valor de K. Si queremos ser muy ordenaditos, ordenamos IJK. Yo voy a ordenar al final. Producto de elementos, menos 2 veces el valor de I. Y por último, producto de elementos, 9 veces el valor de J. Restamos o cambiamos los signos de la secundaria. No os acostumbréis a efectuar operaciones de esta forma poniendo encima. Volveríamos a copiar a continuación. Por no ocupar espacio en la lámina, cambio el signo de esta forma. Ordenamos términos en I. Menos 6 más 2, menos 4 veces I.
Términos en J, 2 menos 9 menos 7 veces J. Términos en K, menos 3 más 2 menos 1 vez el valor de K. Vector perpendicular a ese plano. Las coordenadas o componentes de ese vector, coeficientes o escalares de dicha combinación lineal. Menos 4, menos 7 y menos 1. Pero, detalles. Yo puedo utilizar estas coordenadas o componentes. Por comodidad, nosotros podemos conseguir infinitos vectores con las componentes o coordenadas proporcionales. Todos ellos van a ser perpendiculares al plano. Si multiplico por menos 1, tenemos lo que sería el vector opuesto, que sigue siendo perpendicular al plano. Más fácil trabajar con esos valores. Tenemos el punto contenido en el plano, tenemos el vector perpendicular. Recordemos detalles. En la ecuación general o implícita del plano, vamos a recordar que A, B y C se corresponden a las coordenadas o componentes del vector perpendicular. Nos quedaría de la forma 4 veces X más 7 veces el valor de Y más Z más D igual a 0. El problema se limita, debemos hallar el valor de D, sabemos que el plano contiene ese punto. Hemos tomado este, podríamos haber tomado el punto B. Si el plano contiene este punto, el punto debe satisfacer la ecuación del plano. Sustituyo X por 1, Y por 3, Z por 2, nos quedaría 4 por 1, 4, más 7, perdonad, por 3, 21, más el valor de Z, que es 2, y más D igual a 0. Despejo D en la expresión, 25 y 2, 27 pasaría restando, tenemos el valor de D. Sustituyo D por el valor menos 27, tenemos la ecuación de dicho plano. Repito, no tachéis, yo lo hago por no ocupar espacio en la lámina. Ecuación del plano que cumple dicha condición. Ejercicio resuelto.